Muchas gracias, Samuel. Pues continuando entonces con los temas, eh, si me pueden ver ya mi pantalla. Perdón. Vemos un artículo. Listo. Sí la pueden ver, ¿verdad? Y vemos progress. Sí, adelante. Perfecto. Muy bien. Bueno, algo que es importante considerar antes de que hablemos ya de lleno acerca de del desarrollo mismo de las vacunas es cómo evaluar y qué es lo que en este momento tenemos de información sobre la eficacia y la seguridad de las mismas. Algo que es importante distinguir es la eficacia, por supuesto, que medimos bajo condiciones controladas, es de un estudio clínico controlado, en donde, por supuesto, definimos las poblaciones casi siempre sanas, definimos los desenlaces a medir y en situaciones controladas de manejo de la vacuna, esto es particularmente importante, de almacenamiento, de administración, etcétera, pues administramos la misma. Y la efectividad, que tiene que ver más como cómo la vacuna funciona, por supuesto, en condiciones reales, ya en las poblaciones de la vida real, tomando en cuenta las condiciones del uso de la vacuna en condiciones habituales, cuando manejamos un biológico fuera de condiciones controladas, y por supuesto de la población que participa en los ensayos o que recibe las vacunas que no necesariamente son sanos. Y finalmente, el impacto de vacunación, que tiene que ver más ya cómo un biológico produce un efecto en la población general al reducir el tamaño o el costo o la frecuencia de una enfermedad en una población determinada en un tiempo comparado con lo que se ha observado en esa población en épocas previas. Entonces, digamos que estas tres... Un segundito, creo que estamos viendo un PDF, no sé si se está viendo bien una presentación de PowerPoint, creo que no. ¿No? Es un artículo lo que vemos, una tabla. ¿Lo ven ahora? No, estamos viendo aparentemente un artículo, Sigfrido. Está muy bueno. Un segundo. A ver. Perdónenme. Ya. ¿Estamos ahora sí? A ver, ponlo en pantalla completa. Perfecto. Perdón, una disculpa. Todo bien. Entonces decía que el impacto tiene que ver entonces en la medición en las poblaciones. Ahora, en relación al marco de referencia, es decir, en qué momento se estudian unos y otros, pues tiene que ver, por supuesto, en el contexto de la administración de la vacuna, que decíamos en tiempos de investigación, estamos en la fase previa o de licenciamiento, es decir, los estudios clínicos controlados, donde evaluaremos de manera directa la eficacia, y una vez que es liberada la vacuna o que tiene su autorización sanitaria, seremos capaces de evaluar las siguientes, entonces, digamos, evaluaremos al biológico en otras condiciones que tiene que ver con la efectividad y, por supuesto, con el impacto. Bueno, entonces, la determinación de la eficacia en un ensayo clínico, decíamos, es la protección conferida en condiciones óptimas en personas sanas, comparando el riesgo de enfermedad en la rama vacunada contra los que no recibieron la vacuna o el biológico, decía yo, en condiciones controladas. Algo que es importante, por supuesto, es que esas condiciones controladas varían y los desenlaces que vayamos a medir dependen, por supuesto, de la capacidad del biológico para producir prevención de la enfermedad. Entonces, en el caso del SARS-CoV-2, la eficacia de una vacuna pues impacta claramente la probabilidad de una infección, que es lo que nos interesa medir, si va a disminuir o no la frecuencia de la infección en un individuo, la gravedad de la misma y, por supuesto, el nivel de transmisión en la población. Estas tres preguntas que se hicieron al principio de desarrollo de las vacunas, pues no se contestaron a la misma velocidad. Como recordarán, los primeros estudios intentaron explicar la disminución de la infección en la población. Más adelante se empezó a tener ya información
sobre la prevención de los desenlaces más graves de la enfermedad, como la mortalidad, por ejemplo, o la hospitalización, y más tardíamente se supo cuál era la capacidad de la vacuna para disminuir la transmisibilidad. Entonces, aunque los desenlaces, por supuesto, son todos importantes, no todos ellos se pudieron tener a la misma velocidad en la misma población. Y aquí podemos ver en este diagrama que inicialmente, por supuesto, la pregunta era si era la vacuna capaz de disminuir la infección en sujetos expuestos, si iba a prevenir el desarrollo de la enfermedad en sujetos asintomáticos vacunados, y si en estos iba a disminuir la frecuencia de hospitalización y posteriormente, por supuesto, de muerte. Y más aún, si en este grupo de la población iba a haber una disminución en la transmisión de las infecciones en los contactos cercanos como familiares u otros de los sujetos vacunados. Ahora, todos hemos visto lo que ha sucedido, es decir, si analizamos principalmente cuáles son las vacunas disponibles y la tecnología la dividimos entre las RNA, las de RNA y las de adenovirus, que fueron las primeras que estuvieron disponibles, podemos ver claramente que al principio de la evaluación de la eficacia hubo grandes diferencias en términos de eficacia, ¿no? Y así todas las tecnologías de RNA mostraron eficacias por arriba del 90%, 95 y 94%. Después apareció la primera vacuna de adenovirus en Rusia con también eficacias extraordinariamente elevadas, y luego fueron describiéndose las otras eficacias de tecnologías no de RNA, sino de adenovirus, con eficacias un poco menores, 89, 67% y 66%. Algo que es interesante cuando analizamos en términos del tiempo en el que se hicieron los estudios clínicos de las distintas vacunas, podemos ver claramente que en el caso de los estudios fase clínica 3 de las primeras dos vacunas de tecnología de RNA, se hicieron en un momento en el que el número de casos había disminuido, es decir, la severidad de la enfermedad o la gravedad de la enfermedad, mejor dicho, había disminuido, la transmisibilidad estaba disminuyendo y el número de casos en la población también había disminuido. Es claro que en este grupo entonces de la población, cuando se probaron por primera vez estas vacunas, el número de casos estaba disminuyendo. Y sin embargo, cuando se empezaron a probar las de tecnología de adenovirus, un poquito más tardío en la epidemia, podemos ver aquí claramente en la gráfica como, por ejemplo, la vacuna de Johnson & Johnson se empezó a probar su efectividad un poco más tardío en el brote, en la historia natural de la epidemia en el mundo, donde podemos ver claramente donde había aumentado el número de casos, la transmisión era mayor y también la gravedad de los mismos era también mayor. Por lo tanto, entonces, estas condiciones epidemiológicas pues también pueden, por supuesto, modificar la eficacia esperada en un ensayo clínico, donde la prevalencia de la enfermedad está cambiando en el tiempo y, por lo tanto, la capacidad de protección de un biológico también cambia en el tiempo, ¿sí? Es por eso entonces que la efectividad resulta muy importante, porque no solamente necesitamos información entonces en condiciones controladas sobre la eficacia de una vacuna en una población en la que se ha controlado prácticamente todo, sino necesitamos información de cómo se comporta el biológico en poblaciones más allá de esas, decía, condiciones controladas, donde entonces la historia natural de la enfermedad, las condiciones del uso del biológico y sobre todo las comorbilidades, incluyendo, por supuesto, la edad, son importantísimas para entender mejor la capacidad de protección de un biológico nuevo en la población general. Y así podemos entonces describir con más detalle qué cosas son los que en una población determinada pueden afectar la efectividad de un biológico X. Entonces, sabemos que la eficacia es muy elevada en poblaciones controladas, pero nos gustaría saber mejor cómo se comporta el biológico en la población general. Y así podemos tener distintos factores demográficos, por supuesto, relacionados con la propia vacuna, relacionados con la respuesta inmune, relacionados con los virus circulantes y, por supuesto, las variantes de interés que sabemos que podrían tener también un papel importante en relación a la velocidad de transmisión, a la capacidad de infectividad e inclusive en la gravedad de la enfermedad. Y, por supuesto, los propios factores del huésped que los hacen más o menos susceptibles a enfermedad.
Y así tenemos entonces estos distintos factores que podemos decir, algunos de ellos positivos, es decir, que podrían mejorar la efectividad, y algunos negativos que podrían tener un impacto muy importante en la efectividad de una vacunación. Así, entre los factores demográficos hemos dicho que cuando hay una gran proporción de virus circulante, el riesgo de transmisión, el riesgo de infectividad es mucho mayor y por lo tanto entonces la protección de una vacuna podría disminuir. La proximidad entre la población. Sabemos, por ejemplo, que las vacunas de mRNA mensajero fueron probadas inicialmente, pues a final de la primavera, a principio del verano, donde la proximidad entre la población es menor, por lo tanto, el riesgo también de transmisión disminuye. Entonces, estas cosas podrían tener por supuesto, un efecto negativo para conocer cuál es la verdadera efectividad de la vacuna. Claro que si la población, por ejemplo, se vacuna altamente, es decir, las tasas de vacunación son muy elevadas, o inclusive la inmunidad de rebaño ha aumentado como resultado de las infecciones en la población o de otras vacunas, pues eso también puede mejorar la efectividad al hacer parecer que el virus está circulando menos desde que se está probando el biológico. Por supuesto, los factores relacionados con la propia vacuna, como tienen que ver con la tecnología misma, la capacidad de inducir la respuesta inmune, el número de dosis y el espacio entre unas y otras que inducen una respuesta inmune más o menos importante. Por supuesto, el efecto de inmunidad cruzada con otros antígenos circulantes que podrían hacer que la respuesta sea mucho mayor. En el caso de la calidad y la capacidad de la producción de títulos de anticuerpos, la capacidad de respuesta inmune celular, tan importante también en la generación de respuesta inmune y de memoria inmunológica al biológico. Y por supuesto, sabemos ahora que las variantes de interés también son inhibidas menos eficientemente por los anticuerpos al variar justo en el sitio en el que se producen esos anticuerpos, haciendo que los sitios o los epitopes donde se relacionan con ellos van variando y eso puede hacer que haya una interferencia o una menor producción de anticuerpos. Y por supuesto, los propios factores del hospedero, como tienen que ver como la edad, por supuesto, sabemos que los individuos de mayor edad producen menores anticuerpos. Si tienen enfermedades crónicas subyacentes, también disminuye la capacidad y la calidad de la producción de anticuerpos y algunos otros más, como otras enfermedades subyacentes, etcétera. Entonces, todos estos factores que son importantísimos para evaluar entonces si un biológico va a funcionar en la población, pues hay que tomarlos en cuenta para determinar entonces si la vacuna no solamente es eficaz, sino es efectiva para disminuir el riesgo de transmisión en la población general. Un factor que es importantísimo, por supuesto, y que ha variado durante la evolución de la enfermedad es la transmisibilidad de la infección. Sabemos, por ejemplo, que cuando se empezó a describir inicialmente el brote por este nuevo coronavirus, pues la transmisión era mucho menor que de las variantes de interés que se han descrito recientemente, especialmente la Delta. Y este simple factor de variación de la transmisibilidad, simplemente puede, por supuesto, disminuir la efectividad de una vacuna, decíamos, al aumentar la cantidad de transmisión y de virus circulante en una población. Por supuesto, si además estas variantes se asocian con cuadros más graves y de mayor larga duración en términos de transmisibilidad, pues entonces también pueden disminuir la efectividad de una vacuna y por eso contribuyen estas variantes a disminuir la efectividad, porque los tiempos de transmisión de cada individuo no solamente son mayores, sino duran más también. Por supuesto, también los periodos de infección asintomática, la propia duración de la protección, que ha sido una de las preguntas más importantes en el desarrollo de la vacuna, cuánto tiempo nos protegen y, por supuesto, decía, las variantes. Algo que es muy importante y que hemos aprendido, y empiezo aquí desde abajo hacia arriba, es que tenemos por lo menos ya información suficiente en más de 60,000 casos, evaluando la eficacia y la seguridad de los distintos biológicos que se han utilizado, comparando con placebo, donde tenemos, decía, tasas de eficacia extraordinariamente elevadas, por arriba del 90%, en estudios clínicos controlados. Y ahora, si empezamos a examinar ya con más detalle la efectividad,
pues tenemos, por ejemplo, que en el caso de la vacuna de Pfizer, fue una de las primeras que se evaluaron a una población sumamente grande, entonces la eficacia de 95% bajó a 84% en términos de efectividad. Bueno, podríamos decir, pues bajó casi 10%, pero diría yo que sigue siendo extraordinario, ¿no? Tener una vacuna que en condiciones de población general, donde estas condiciones a las que me he referido, pues son muchas y que pueden variar sobre la eficacia de un biológico, pues es extraordinario que una vacuna siga manteniendo una efectividad por arriba del 80%. O sea, muy bien. Y claro, aquí en este estudio inclusive hicieron un ensayo donde le decidieron en aquellos pacientes que les había bajado, digamos, la protección 84% y ver qué pasaba con la producción de anticuerpos si se ponía una tercera dosis. Se observó que cuando se ponía una tercera dosis, incluyendo en pacientes que donde estaba circulando la variante Delta, la protección aumentó al menos 5 veces en este grupo poblacional. Entonces, es claro, por supuesto, que tenemos un grupo de vacunas muy eficaces, pero también muy efectivas. En el siguiente estudio, vemos claramente donde, comparando ya no solamente las tecnologías de RNA, sino también de adenovirus, incluyendo las poblaciones de adultos mayores, nuevamente la vacuna no solamente es efectiva, sino no solamente es eficaz, sino también efectiva. Y lo mismo en el último estudio, que es el último que acaba de salir en septiembre del 2021, el estudio de SELF, donde nuevamente comparando las primeras tecnologías de RNA y de adenovirus, la frecuencia o la protección sigue siendo extraordinariamente elevada, más allá del 88% para el caso de Pfizer y más del 70% para el caso de la vacuna de Johnson & Johnson. Entonces, no solamente decía la eficacia en términos controlados, sino la efectividad en poblaciones, pues es claramente muy alta. Y por supuesto, no olvidar que uno de los factores fundamentales que es de gran preocupación para las autoridades de salud en el mundo, especialmente la Organización Mundial de la Salud y de todas ellas, pues son efectivamente lo que tiene que ver con las variantes. Y bueno, vemos cómo todas las variantes prácticamente se han extendido por todos los países del mundo y están ya en todos ellos. Pero si analizamos con detalle lo que ha pasado con la predominancia de estas variantes, específicamente la Delta, pues podemos ver cómo estas ya son las variantes predominantes y aunque disminuyen, decía, en alrededor de 10 o 15% la eficacia encontrada en los estudios clínicos, la efectividad sigue siendo todavía extraordinariamente elevada. Ahora, ¿qué hay del impacto? Bueno, pues claro que no tenemos información de impacto. Lo ideal es que pudiéramos saber cómo, a lo mejor dentro de 5 años, pudiéramos decir cómo es que las vacunas cambiaron la historia natural de la enfermedad y la prevalencia y el número de casos en una población determinada con lo que había en el año 2021 o 2020. Sin embargo, bueno, pues aquí les puedo poner un ejemplo que a mí me parece extraordinariamente notable, que es el impacto de la vacunación contra rotavirus, ¿no? Y cómo al examinar en una población determinada lo que ocurrió comparado con lo que ocurría antes de la vacuna y lo que ocurrió después de la misma, pues claramente mostró cómo desapareció prácticamente la enfermedad en los niños y sobre todo la mortalidad asociada con este enfermedad. Eso es lo que nos gustaría ver en los próximos años en términos del impacto asociado con coronavirus. Muchas gracias.